Esa música preciosa que usted está escuchando ahí de fondo con nuestro hermano Carlos, ¿qué le inspira a usted esa música? Paz, mucha paz. Y en medio de la paz, ¿qué podremos nosotros alcanzar en un ambiente como este? Una espiritualidad, una cercanía al Señor. Si tocamos algo un poco más rápido, mi hermano Carlos, si tocamos algo un poco más rápido, nos salimos entonces de ese ambiente de tranquilidad un poco, ¿sí? Y ya esa melodía, ese ritmo nos invita, ¿a qué nos invita? Como a saltar de alegría. Nos invita a movernos, a dar una vueltica, como cantaba ahora nuestra hermana. Muchas gracias, mi hermano. La música, de eso vamos a hablar hoy. Su incidencia en nosotros, cómo nos ataca, cómo se mueve, y lo que nosotros como creyentes, la postura que debemos tomar ante ella. El tema para hoy es vivos, pero ausentes. Vivos, pero ausentes. Sin lugar a dudas que la música es una de las más bellas expresiones socioculturales que el Señor dejó, y que inicialmente, pues bueno, Él la creó para Él, para que nosotros tuviésemos esa oportunidad de tener un encuentro con Él a través de la música, de la adoración y de la alabanza. En cualquiera de las dos se encuentra paz y alegría. Para eso fue creada la música, y fue creada por Dios, no por Satanás. Eso no es cierto. Fue creada por Dios, para Él y por Él. Esa música nos trae buenas emociones, genera en nosotros alegría. Pero quiero que vayamos un poco a la Biblia, que tomemos algunos datos que son muy relevantes, importantes. Vamos a Génesis, capítulo 4, en el verso 21, por favor. Génesis capítulo 4, verso 21. Vayámonos 2 versos más atrás, discúlpenme. Lamec, descendiente de Caín, se casó con 2 mujeres. La primera, ¿cómo se llamaba? Ada. Y la segunda, Sila. Avanzamos al verso 20. Ada dio a luz a Jabal, los pronuncian Jabal, quien fue el primero de los que crían animales y viven en carpas. El segundo, note aquí algo detenidamente. Aquí ya se nos está dando por nombres, asignaciones que tuvieron estos hombres en la antigüedad, descendientes de Caín. Este hombre Jabal o Jabal tuvo un hermano que se llamó Jubal o Jubal, el primero de todos, no el segundo, no el tercero, el primero de todos los que tocaban el arpa. ¿Podemos hablar del primer músico? Sí. Y la flauta. Pero en el libro de Génesis, escrito por nuestro pastor, basados en textos antiguos y en el hebreo, nos dice que hay una traducción incorrecta. Lo estuve buscando también aparte, y en las Biblias en unas aparece lira, no arpa sino lira, y en otras aparece flauta, pero lo correcto es no flauta. Hay un verbo ahí que no sé hebreo, no lo puedo pronunciar porque no quiero hacer el ridículo, pero ese verbo en hebreo lo que traduce es seducción, romanticismo, seducción. Entonces, Jubal o Jabal sería el primer serenatero de la historia, no lo sé, pero el verbo habla de seducción, de romanticismo, que tocaba el arpa para usarlo como una forma de seducir. Entonces, Jubal
Fue uno de los primeros que aparece allí como músico. Vamos a Éxodo capítulo 15, verso 20 y verso 21, por favor. En esa misma versión está bien. Éxodo 15. Allí nos narra, desde el verso 1 en adelante, un cántico que hizo Moisés celebrando, haciendo uso de la música por la victoria que Dios le había entregado al pueblo, a la nación de Israel. Y él cantaba el cántico de Moisés. Pero no vamos a leer todo ese capítulo, simplemente quiero que observemos los dos últimos versículos donde intervienen un instrumento y una forma de disfrutar la música. Entonces la profetisa Miriam, hermana de Aarón, ellos eran hermanos, ¿recuerdan de quién? De Moisés. ¿Qué hizo Miriam? ¿Ella se fue de rodillas a darse de latigazos, a flagelarse? No. Dice la palabra de Dios que ella tomó una pandereta, ¿la recuerdan? Tomó una pandereta y se puso al frente, no le dio pena, al frente, y todas las mujeres la siguieron. ¿Cómo la siguieron? Danzando y tocando sus panderetas. Una manera de adorar, de exaltar al Señor. Por eso no le dé pena y no le dé miedo moverse en su puesto cuando sienta el anhelo de moverse con seguridad, con respeto, sin incomodar a los demás. Aquí nos demuestra una manera de celebrar la victoria también de parte de la hermana de Moisés, junto con todas las mujeres de la época en ese momento, danzando y tocando sus panderetas. He tomado a Moisés en el Antiguo Testamento para hablar de quién y cómo disfrutaba de la música, en este caso por la victoria que le dio el Señor. Pero ahora vamos al Evangelio de Mateo capítulo 26. Vamos a ver quién más cantó. Mateo 26, verso 26 al 30. Estaban en la última cena. Mientras comían, Jesús tomó un poco de pan y lo bendijo. Luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo: tómenlo y cómanlo, porque esto es mi cuerpo. Avanzamos hasta el 30. Y tomó en sus manos una copa de vino y dio gracias a Dios por ella. Se la dio a ellos y dijo: cada uno de ustedes beba esta copa. El resto de versículos, con todo respeto, vamos a saltarlo por tiempo, usted ya lo conoce. Pero vamos al verso 30. ¿Quiénes estaban ahí en ese momento? Hombres y mujeres en algo que usted y yo conocemos como la Santa Cena. Y en medio de esa Santa Cena, dice la palabra para cerrar ese texto, luego cantaron un himno y salieron al monte de los olivos. Antes de que ocurriera la historia que usted ya conoce, del inicio del camino a la cruz del Calvario, ¿quién cantó? ¿Quiénes cantaron mejor? Todos los que estaban con Cristo Jesús. ¿Y quién se atreve a decir que Jesucristo no cantó? ¿Difícil decirlo? No, no es difícil. La Biblia dice que cantaron un himno y salieron al monte de los olivos. La música es una manera espectacular de comunicar. La música es una herramienta que nosotros, usted y yo, no estamos sabiendo usar. No la sabemos usar de manera correcta. ¿Sabe qué? La música la estamos viendo como si fuésemos personas religiosas, que para cantarle a Dios solamente hay que estar en un templo, en 4 paredes, y ahí sí se le canta a Dios. Y ahí sí colocamos música. El resto de tiempo hablamos de cualquier cosa en casa, colocamos cualquier tipo de música en casa. Descuidadamente, escuche bien lo que le estoy diciendo. No actuemos como religiosos. Que la música para Dios solo en el templo. Sáquese eso de su pensamiento. Y oro a Dios para que se saque eso hoy en el nombre de Jesús de Nazaret. La música se usaba en la antigüedad cuando habían coronaciones de reyes, cuando habían banquetes, cuando la gente de la época quería celebrar. Usaban la música y se alegraban, era parte de su cultura. También la usaban cuando había luto. Desde el año 1957, un señor llamado James Vickery,
este hombre, siendo un investigador, él no tuvo directamente algo que ver con la música, pero sí con algo que nosotros conocemos del pasado, que son los mensajes subliminales. Para la época, este hombre hizo un experimento. Algunas personas afirman que solo se quedó en un experimento y que no fue verdad. Pero la ciencia, con el paso del tiempo, ahí sí le podemos creer a la ciencia. No todo lo que la ciencia diga es verdad. No todo se puede creer a ojo cerrado. Él inició con un experimento estando en su cine, en su sala de cine, vendiendo una gaseosa negrita de color afuera, publicidad roja que ustedes conocen y que hace muchísimo daño al cuerpo, con palomitas de maíz, o si queremos sonar un poco más castellano, crispeta. Él usó, pasando imágenes, empezó a colocar en imágenes mensajes subliminales para que la gente consumiera más crispeta y más de esa gaseosa negra. Y efectivamente lo logró este hombre, un investigador. Lo logró. Sus ventas se crecieron de una manera exorbitante y él dio a conocer el fruto de su experimento, porque la venta de su gaseosa y de sus popcorns se hizo famosa. Ahora sí entramos a un grupo llamado, no sé si de pronto a algunas personas les vaya a traer recuerdos, pero de eso también quiero hablarles hoy. Un grupo llamado los Beatles, a finales de los años 60. Este grupo, los Beatles, ellos sí empezaron a usar las frecuencias y la música para hacer daño. Colocaban frases al revés. Cuando me enteré de esto en el año 1990, en ese tiempo era un auge los mensajes subliminales, no solo en imágenes, sino también en música. Y esos mensajes al revés colocaban cosas como adora a Satán, Satán es el rey, consume droga, vuélvete prostituta, roba, come, mata. Esos estaban en esos mensajes subliminales. Eran cositas, frases pequeñas, corticas, que ellos empezaron a usar y tuvieron mucho éxito, obviamente que sí, y se hicieron muy populares. Y es más, todavía hay gente que disfruta la música de los Beatles y ellos usaron una técnica ya directamente en la música. En los años 90, los subliminales ya tomaron el control de las diferentes emisoras de radio. En los años 90, para quienes no se acuerdan, nuestros muchachos que están aquí hoy, en la FM lo único que sonaba era música. En la FM, frecuencia modulada, lo único que sonaba era música. Pero aquí en Colombia aquí en Bucaramanga y en Colombia un par de locutores revolucionaron eso. Ya no solamente era música, ahora también trajeron las primeras emisoras que tenían un contenido noticioso, de show, talk show, donde habían entrevistas y demás. Ellos irrumpieron y, acomodado con la música, eso da un ambiente chévere. A mí personalmente no me gusta mucho escuchar noticias, pero cuando hay la posibilidad, es rico escuchar noticias y que le coloquen a uno musiquita de fondo. Bien, chévere, dicen los muchachos, aguanta. Pero en los 90 aparecieron mensajes ya no subliminales. Ya los experimentos, ya dejó de ser un experimento, se fueron de frente. Y uno de los géneros que empezaron a usar fue, y no tengo nada en contra de las personas que les gusta esta música, después de esta predicación usted tomará decisiones, el reggaetón. A finales de los años 1980 y a principios de los 90, fue creciendo de una manera exorbitante. Nació en Panamá el reggaetón y lo mezclaron con hip hop y un dembow de los jamaiquinos. Mezclaron esos tres géneros e hicieron lo que ahora conocemos nosotros como el reggaetón. Lo estoy hablando de la manera más práctica posible. Ese ritmo del dembow es jamaicano.
Y a principios del año 2000 se disparó esa música. Impresionante, la agarraron los puertorriqueños, le colocaron su sabor, le colocaron su tumbao, y eso se disparó de una manera sobrenatural. Y se disparó de una manera sobrenatural porque empezó a destruir la estructura con la cual se manejaba la música. Yo sé que Elvis Presley tuvo mucho que ver con la revolución de la música y el rock and roll y sus movimientos de pelvis que exacerbaban los instintos sexuales de las mujeres. Ese era Elvis Presley. Y desde los años 50, 60, 70, 80 se estuvo experimentando de muchas maneras. Pero nos tocó a todas las culturas después de 1980 hasta hoy. Hemos sido multiculturalismo. Y ya los mensajes no son subliminales, son directos, degradando a la mujer, degradando al hombre, degradando a la juventud, de frente. Y todo lo conocen simplemente como un vacilón. Escuchando una entrevista de unos exponentes bravos, no de carácter, sino muy buenos, entre comillas, de lo que hacen, de su género musical, decían: la culpa no son nuestras canciones, no son nuestras canciones, la culpa de la sociedad, la culpa de los padres de familia. Ellos son los que tienen la culpa. Y yo, ¿what? Ellos son los que crean esas canciones que no tienen un mensaje concreto y correcto, que no nos acercan a nada que sea bueno, sino a lo malo. Y ellos nos echan la culpa a nosotros, los papás. Y se esconden, en esa entrevista se escondían diciendo eso, la culpa de los papás. Y por último apareció otro más, la culpa del Estado. El Estado. La música comercial hablaba de cosas buenas. Recuerdo acá en Colombia los vallenatos, se hablaba del burro, de la mujer que me da su cariño, que me da su amor, del trabajo, del esfuerzo. Y todo eso se acabó. La música que se usaba para hablar del diario vivir, de la cultura de cada nación, de cada país, se dañó y fue contaminada para degradar la imagen de la creación de Dios a unos puntos o a un estado terrible, paupérrimo. Esa música que era cultural se dañó por completo. Todo es lascivia, todo es sexo, todo es pornografía, todo es dinero gratis, todo es placer, el yo para mí. Ahora la música es una plataforma para manifestar arrogancia. Ahora la música es una plataforma para destruir a través de sus letras los valores y principios éticos y morales con los cuales usted y yo fuimos levantados. Lo más terrible del caso es que muchos de nosotros disfrutamos la música de nuestros hijos sin saber lo que las letras dicen. Días atrás, en una reunión familiar, una persona cantaba un tema musical del cual voy a hablar ahora. Y le dije: mujer, ¿usted sabe lo que está cantando? No, es que es rico, es chévere, masticando chicle. Porque muchas mujeres y hombres ahora tenemos 40 y pico, 50 y pico, 60 y pico de años, y la música ha afectado tanto en nosotros. La música se volvió una antena diabólica y satánica para transformar y cambiar nuestra manera de vivir y de pensar, que a esa edad queremos vestirnos como si fuéramos niños adolescentes. Hombres y mujeres, estamos fuera de contexto, señores. Y no que vestir bien sea malo, no. Pero mire y mida la proporcionalidad. ¿Qué hace una persona de 60, 70 años con vestido de 2 piezas en la playa? Por favor, piense, medite. La música nos ha contaminado a tal ritmo. Es que soy amigo de mis hijas, soy amigo de mis hijos. ¿Sus hijos tienen amigos o tienen papás? ¿Es usted amigo de su hijo? Pero su hijo no necesita un amigo, necesita un papá presente, necesita una mamá presente, vivos pero
ausentes es el tema para hoy. ¿Me puede acompañar con un aplauso al Señor? La música pasa a ser una plataforma para sembrar egocentrismo, narcisismo, para sacar a flote los instintos más bajos, perversos del ser humano y plasmarlos en una canción y hablar de la relación sexual como si fuera la peor porquería animal del mundo. Se volvió una plataforma de vulgaridad, de palabras sucias, vacías e incoherentes. Y muchos papás que dicen ser cristianos y que probablemente existen en esta congregación, se disfrutan esa música y no saben la basura que están dejando entrar. Y se la disfrutan y nunca se han sentado con su hija, con su hijo, a ver qué dicen esas letras, qué transmiten esas letras. No, lo fácil es, como tenemos economía, tome su dispositivo móvil, su iPad, lo que sea, hágale, mijo, disfrute, usted tiene que aprender a vivir. No. Pasó a ser una plataforma para acabar con la imagen correcta del hombre y la mujer. Y lo peor, desde siempre la música ha sido puesta, tergiversada por las tinieblas, para demostrar su odio a todo lo que tenga que ver con Dios, con Cristo y su redención. Hay una canción, Más 57. Intervinieron como 5 o 6 cantantes que probablemente, porque sí hay hijos en MCA, niños que disfrutan esa música. Escúchenme bien, si existen aquí. Estos cantantes que ven ahí, no los voy a mencionar. Muchos de sus muchachos disfrutan esa música. Yo pregunto, los papás que están aquí porque están vivos. Pero si están disfrutando este tipo de música, damas y caballeros, ustedes están realmente ausentes. Y ese es el tema para hoy, vivos pero ausentes. En esta canción, ese es el estudio en donde se grabó la canción. Y ya podemos quitar la imagen, muchísimas gracias. Esta canción fue la que una familiar, mamá, adulta, 40 y pico de años, y se movía como un adolescente, feliz. Fue la que le pregunté, ¿usted sabe lo que dice esa canción? Más 57. No, pero el ritmo es pegajoso. Venga, la invito. Termínela de bailar, mija. Ya termínela de bailar. Pero váyase al celular e investigue la letra de esa canción. Resulta que la letra habla de una niña, una baby. Inicialmente decía la letra original de 14 años y el mundo se le vino encima a través de las redes sociales y la cambiaron a 18 años. Porque ese más 57 era colocando un sello de que era un producto colombiano, porque habían varios cantantes colombianos ahí. Habla de una niña, de una jovencita de 14 años, que a las 11:30 de la noche su mejor amiga la llamaba, la buscaba y se iban a discotequear. 14 años. Ella, haciendo uso ya de su cuerpo que estaba en desarrollo, voluptuosa, se colocaba una tanga amarilla y se iba a mostrar sus atributos a la discoteca. Estoy hablando de lo que dice la canción, no es un testimonio de nadie. Y lo demás que dice esa canción es absurdamente terrible. Habla de una niña que no es una niña, no es una baby como dicen, porque ella sabe muy bien lo que quiere, dice la canción. Y hablan de que empiece a mover su cuerpo, su cintura y sus partes genitales y su busto, que a esa edad ya está creciendo. Se viste de una manera mostrona y empiezan a hablar, a describir el cuerpo de la joven de una manera terrible, sucia, burda. Y se dice que ella demuestra una cara en casa, pero es una bomba. Es una mujer terrible cuando está en la disco. En la disco se transforma. La música cambia a una persona. Por supuesto que sí. Y habla de hacerle una cantidad de cosas a esta jovencita en esa canción Más 57. Yo digo, muchos de esos cantantes que vimos a continuación, sus hijos los disfrutan.
El reto para hoy, estimada familia de MSA y la gente que está en la internet, es a que tome decisiones claras. ¿Será que sus hijos se le salieron de las manos y usted no ha querido? Usted se dio cuenta ya, pero usted no ha querido aceptarlo y no sabe qué hacer. Para eso estamos como iglesia. Mi trabajo como pastor, colaborador pastor aquí de la congregación, es ayudar a pastorear las ovejas. Si veo que las ovejitas se van a ir al abismo, yo tengo que llegar como es la palabra de hoy y llamarlos a decirles: venga, encamínese. Yo no vine a hacer una carga para usted, papá o mamá, todo lo contrario. Vine a hacer una voz de alerta para que sus hijos no se pierdan, no sigan en ese camino en el que van, porque la música cambia, para bien o para mal. Las frecuencias de 430 Hz o 432 Hz, algunas canciones, yo soy locutor y trabajo con audios, más que todo de voz, pero también cuando hago las cuñas o cuando musicalizo videos, tengo que hacer uso de la música. Y a mi hijo le he enseñado los ritmos que son oscuros, le llamo yo, son ritmos oscuros. Mi hijo ha logrado entender, mi hijo tiene 11 años y ha logrado entender. Y él me dice: papá, en el colegio vimos una película con una canción muy oscura. Entonces yo ya tengo claro qué es lo que allí está pasando. Porque este mismo problema en el cual estamos atravesando las familias ahora, de no saber lo que hacen nuestros hijos. Sus hijos pueden sentarse aquí como unas mansas palomas, divinos ellos, lindos, lindas, hermosas, pero solo Dios sabe lo que hay en el corazón de ellos. Solo Dios conoce el corazón. El error más grave que tuvo la nación de Israel cuando iba por el desierto fue que pasaron generaciones y se les olvidó hablarles ahí en medio de su peregrinación. Se les olvidó hablarles de un Dios que hacía milagros, que hacía señales, que hacía prodigios. Llegaron a Egipto, se estancaron allí, porque en ese momento en Egipto ellos no eran esclavos, ellos crecieron, fructificaron, y se les olvidó a los papás decirle: venga, hay que buscar a Dios. Se les olvidó a los papás y a las mamás decirle: es necesario buscar al Señor, es necesario en ese momento hacer sacrificios, es necesario. Ya vivían en la comodidad en Egipto. Después llegó un gobernador, un rey, que se olvidó, que no tenía ni idea de quiénes habían sido los israelitas, ni quién era el Dios de Israel, y volvió nada a la nación de Israel y la esclavizó por muchos años, y esclavizó a toda la juventud de ese tiempo. Los adolescentes quedaron maniatados. ¿Por qué? Por la falta de sabiduría, de entendimiento de los padres hacia ellos. Nunca les hablaron de los milagros que Dios hacía. Nunca les hablaron de cómo se vive una vida de un verdadero cristiano, de una verdadera cristiana. No tenían ni idea del Dios que salvaba. Y en la actualidad existen ese grupo de familias todavía, que estamos cometiendo el mismo error que el pueblo del Señor en ese tiempo. No dieron la información correcta, no comunicaron. Mateo 15:11, ¿qué dice allí la palabra, por favor? En esa misma versión, Mateo 15:11. Lo que entra por la boca no es lo que los contamina, le decía el Señor a los fariseos. Ustedes se contaminan. ¿Cómo nos contaminamos nosotros? Por las palabras que salen de nuestra boca. Eso es lo que contamina. Hace muchos años, antes de ser creyente, a mí me gustaba mucho ir a discoteca, me fascinaba. Y mis amigos me invitaban mucho a discoteca porque mientras ellos tomaban, yo pedía la comida. Siempre me fascinó la comida. Nunca me gustó el traguito, jamás. Me gustaba era comer. Me gusta comer. Y yo era el que les cuidaba en las discotecas sus cosas. Una vez estando en discoteca estaba bailando y con una señorita de la empresa, y vino a mi pensamiento algo. Recuerden, no era cristiano. Yo estaba bailando y la muchacha me miraba y me decía: pero venga, ¿usted por qué no se mueve como siempre? Y yo no, porque estaba teniendo una lucha ahí. ¿Usted qué hace aquí? Este no es su lugar. ¿Usted qué hace aquí? Este no es su lugar. Y casi que paralizado, solo movía los pies y la muchacha bailaba como una serpiente, daba vueltas, se paraba en la cabeza en un solo brazo, y yo, tieso. ¿Usted qué hace aquí? Este no es su lugar.
Ay, no, venga, vámonos. La muchacha me dejó hablar mucho tiempo, muchos meses, porque no era lo que ella esperaba. Pero es que había una mujer, mi mamá estaba orando y reprendiendo al diablo para que yo llegara a sus pies. Yo en ese momento no lo entendía, pero después le dije a mi mamá: déselo al Señor, por favor. Ese aplauso para ustedes, mamás y papás. Ese aplauso tiene que ser para ustedes. Y espero que todos despertemos y estemos en una misma sintonía con el Señor. Mamá, me pasó esto. Ella me dijo: yo estoy orando por usted, mi hijo. Yo estoy orando que usted conozca del Señor. Ay, mamá, otra vez que conozca del Señor. Pero nunca más, no fui capaz, le perdí el gusto. No sé cómo oraba mi mamá, no tengo idea, pero no se lo dije, no le pregunté, pero se me quitó el gusto por las discotecas. Se quitó el gusto por las discotecas. A través de lo que nosotros escuchamos, hermanos, le abrimos puertas a las tinieblas. ¿Cuántas pesadillas están teniendo sus muchachos? ¿Cuántas opresiones recurrentes, diarias e insomnio? Noches difíciles donde no se pueden concentrar. Y ellos a ustedes no les han dicho nada, porque los ven a ustedes muy ocupados. Tienen tiempo para todo, pero no para saber qué luchas tienen sus hijos. Así sean adultos. Así sean adultos. Lo difícil que la pueden estar pasando nuestros muchachos, porque tienen sus hormonas al 100 y están siendo educados por la música que escuchan. Música que alborota más las hormonas. Música que llega a la jovencita que se ponga un topcito y levanta los brazos y se le ve el busto. Se agacha y se le ve la cola. Y son personas que pueden estar en una iglesia cristiana, por supuesto que sí. Yo no puedo tapar el sol con un dedo, esa es la verdad. Somos seres humanos. El Señor Jesús dijo que aquí en la tierra tendríamos aflicciones. Él lo dijo. Y eso está trayendo ansiedades, pánicos, miedos, persecuciones. Las mujeres están sintiendo un deseo terriblemente fuerte, las niñas, de tener ya sexo con alguien. Necesito con alguien tener sexo con un hombre o con otra mujer, con lo quien sea, pero necesito que me toquen. ¿Y dónde están los papás? ¿Sabe algo? No solamente nos están atacando la ciencia con sus cositos, como le dice nuestro pastor. ¿Recuerdan cómo le dice nuestro pastor? ¿Los qué? Los venenitos. Nos están llenando de imágenes de esa cultura en donde todo es bueno, en donde todo es agradable. La música nos está preparando para normalizar absolutamente todo en la vida. Eso es normal, todo el mundo lo hace. ¿Y qué lo está haciendo? La música también está trabajando terrible. La música que usted escucha. Si usted es una persona, hermano, se lo digo, yo no tengo rabia en este momento. Tengo dolor y tengo ganas de llorar. ¿En manos de quién estarán nuestros hijos? No se trata de agarrarlos y cuidarlos así que nadie los toque. Eso es imposible. Ellos tienen que vivir. Su trabajo y el mío es enseñarles a enfrentarse a ese mundo que los rodea. Tenemos la ciencia en contra. Tenemos la cultura en contra. Porque ahora se vino los afroamericanos. Tenemos los iraníes, los musulmanes. El nuevo orden mundial presionando, generando estampidas terribles de seres humanos que pasan unos sobre otros para ingresar a un país, para generar caos. Eso hace parte de lo que estamos viviendo. Y ellos nos traen su cultura, y ellos nos traen la música. Y esa música no tiene un buen mensaje. Y es su trabajo y el mío reaccionar. No se esconda en su incapacidad, enfréntela. Y ese es el llamado de hoy, enfréntela. Porque nuestros niños, nuestros muchachos están pasando momentos difíciles y muchos de nosotros no sabemos porque no nos acercamos a ellos. Proverbios 27:19, por favor. Proverbios 27:19. Dice allí la palabra de Dios: así como el rostro se refleja ¿en dónde? En el agua, el corazón refleja a la persona tal como es. Hay mucha persona que puede decir que es creyente,
y yo escucho que disfruta la música de planchar. Les fascina la música de planchar. Bueno, yo respeto eso, no me quiero meter ahí, pero quiero dejarles dos cositas, una o dos cosillas. Si usted que le gusta la música balada, la romántica, y usted es una persona soñadora, usted es una persona extremadamente tranquila, relajada, pero usted no se ha dado cuenta que tiene un espíritu inmundo de tristeza que la está gobernando por causa de esa música que usted no ha querido soltar. Cuando hay liberaciones, ahí es donde uno aprende cosas. Usted puede decirme lo que quiera, pero aquí en estos 2 años que voy a cumplir de pastor, le doy gracias a Dios porque he aprendido un sinnúmero de cosas que nadie me las hubiese podido explicar en la vida. La música sí hace daño. Si usted es una persona que no sabe de dónde, es que tiene que colocar esa música, porque sin esa música usted no puede hacer ninguna actividad en su casa o en su lugar de trabajo. Es que tengo que tener esa música, tengo que tener la balada pop, la música romántica, tengo que tener este género musical, obviamente que no es cristiano, y disfruta esa música que no tiene ningún mensaje cristiano. Y siempre vemos a la hermana que camina despacio, que no es diligente para, ¿qué? Voy, distraído. Espíritus inmundos han tomado el control de la mente de las personas y no pueden hacer una labor sin tener esa música que le recuerda al novio que tuvo hace 20, 30 años y todavía suspira por él. Mire lo que lo puede llevar uno a la música. Padre, ¿qué hubiera sido si yo me hubiera casado con este fulanito del colegio? Ay, mi vida sería otra. ¿A qué la llevó eso? La música. Si todavía existiera mi papá y mi mamá, ¿cómo serían las cosas? ¿A qué la llevó eso? La música. Hoy quiero invitarle a que examine el poder de la música. Cuando aquí los músicos ministran, tanto la palabra como los instrumentos, todo lo que hay aquí ministra. El que toca aquí debe ser una persona de ayuno. El que toca aquí y el que canta, o como hoy que nos acompañó nuestra querida hermana que canta, todos deben ser personas de ayuno, deben ser personas de búsqueda de Dios, deben ser personas que leen la palabra, deben ser personas que hacen guerra espiritual. Una persona que diga que es de Dios, que ministra, una persona con que esté tocando esto también está ministrando. Pero resulta que la labor no es solamente para ellos y que hay que tener una pureza para pararse en este lugar. Aquí no venimos a mostrar talentos. Yo no vine a mostrar mi trabajo como locutor, mi voz como locutor. Eso no importa en este momento. Aquí lo que importa realmente es que nosotros entendamos que usted y yo, todos somos ministradores, somos reyes, somos sacerdotes, somos nación santa, pueblo adquirido por Dios y tenemos responsabilidades. La responsabilidad no es solo para el que canta aquí o para el que toca o para el que predica. Ustedes y yo tenemos responsabilidades delante de Dios. Gracias, Señor. Vamos a las imágenes de las muñecas, hermana. La música se volvió un puente para normalizar en nuestra vida todo lo que pasa. Tan lindas. ¡Qué belleza! Ahora, si alguien la tiene aquí, no se sienta ofendido. Estamos aquí para aprender. ¿De acuerdo? Estamos aquí para aprender. Ellas, vamos a dejar esa. Yo no les voy a hablar de la historia de ellas. No. Si usted es un papá responsable, usted va a salir de aquí y va a investigar. ¿De acuerdo? Vamos a otra imagen. Al otro personaje, muy de moda. Muy de moda. Si usted es un papá, una mamá responsable, va a salir de aquí y va a investigar.
¿De acuerdo? Muy bien. La música está haciendo que normalicemos todo esto que viene de lo más profundo, de las tinieblas, y que lo veamos bonito. Yo no dije usted, dije estamos. Vamos al video de la cantante barranquillera, por favor, hermana. Esta es algo que hace una barranquillera muy conocida a nivel mundial. Dejó de hacerlo en los conciertos que ella ofrece. Lo dejó de hacer en los conciertos porque ella, creo que es la segunda o tercera vez que se burla de lo que tiene que ver con Dios, pero usa la música. En este caso usó los 10 mandamientos de las lobas. Los 10 mandamientos de las lobas. Vamos a darle play. Léalos. Cuidarás, lástima que no podemos ver ahí, tu manada sobre todas las cosas. El primero. El segundo mandamiento: no pedirás permiso para ser tú misma. El tercer mandamiento: bailarás y cantarás para sanar. Vamos por el cuarto mandamiento: para ser lobas. Uy, aullarás porque nadie te puede callar. Quinto mandamiento: una loba no ataca, se defiende. Sexto mandamiento de esta cantante: una loba no compite con las de su especie. Uy, se me fue. 7, no ensuciarás, algo así, a tu espíritu salvaje. 8, elegirás tu camino sin que nadie te lo imponga. El noveno mandamiento: una loba no codiciará los bienes ajenos. Y el 10º mandamiento: una loba es una loba para siempre. Y esta cantante a muchos muchachos les fascina, y a muchos adultos también, y quisieran tener la cadera para moverla como ella la mueven. Están sexualizando con la música a nuestros hijos desde hace mucho tiempo para acá. Y esta cantante lo hacía, pero se le vino el mundo encima en redes. Dijeron: ya, basta ya, no haga eso, porque está ofendiendo a las religiones con ese tema de los 10 mandamientos. ¿Saben de qué cantante estoy hablando, cierto? ¿Estamos claros? Bueno, muy bien, no me griten, estamos claros. Hermano, a Colombia llegó uno de los hijos, viene haciendo lobby, hablando con políticos que ya fueron presidentes y con gente del gobierno actual. Y esos jóvenes han tomado la rienda de sus padres, del nuevo orden mundial, para traer toda esta perversión a nuestros colegios, para sexualizar a nuestros niños. Hay un video que, por obvias razones, no lo vamos a pasar, pero donde muestran cómo planean terminar de sexualizar al mundo a nuestros niños de 4 o 5 añitos. Les dan una cajita muy llamativa y se la colocan en sus mesitas de salón. Imagínense 6 mesitas de colores. Imagínense 6 mesitas de colores. Ya tienen las 6 mesitas de colores en su pensamiento. ¿Sí ve lo fácil que es manipularlos, hermano? Y los niños ahí, y les colocan una cajita llamativa, hermosa. Ahora les dicen a los niños: abran la cajita, y abren la caja. ¿Y qué sacan? Empiezan a sacar objetos sexuales que representan el órgano genital masculino y el órgano genital femenino, y se los dejan para que ellos lo toquen, porque son de látex, se mueven. Y los niños empiezan a jugar con eso, colocándoselos en las orejitas, colocándoselo en la boquita, colocándoselo por aquí, y entre ellos juegan con la imagen del genital femenino y del genital masculino. Niños de 4 o 5 años se los dejan para empezar a sexualizarlos. Ahora yo digo, si eso está pasando y estos tipos que promueven esas agendas están en Colombia y hablan con nuestros líderes y están preparando todo para meter eso a Latinoamérica fuertemente, yo pregunto, usted y yo como papá, ¿qué vamos a hacer? Pueden haber 2 opciones. Oh, mi hijo ya está grande. Esa respuesta no es correcta. Eso es como quien dice: no es mi problema. Si pensó así, corríjalo. Le sugiero que lo corrija. Porque lo que le pase a alguien del pueblo de Dios es su problema y es mi problema. Uy, eso merece un aplauso, esa frase.
Vamos a Oseas capítulo 14, verso 9. Oseas 14, verso 9, por favor. Que los sabios entiendan estas cosas. Que los que tienen discernimiento escuchen. Los que tienen discernimiento escuchen con atención. ¿Qué debemos escuchar? Los caminos del Señor son rectos y verdaderos. Los justos viven al andar en ellos. Pero en esos mismos caminos los pecadores tropiezan y caen. Hace unos días atrás, junto con mi familia, tuvimos una experiencia. Fuimos invitados a una actividad de niños en donde se les enseñaba a los niños a hacer un rescate en medio de humo, pero no humo normal, el tóxico, no, otro. Una edificación donde había cosas donde ellos no se hicieran daño, donde simulaban que habían niños tirados en el piso. Y los compañeritos de mi hijo, obviamente esto asesorado por varias personas expertas de rescate aquí a nivel Santander y a nivel Colombia, dos personas muy expertas, nos enseñaron desde manejar un extintor y que los niños también le quitaran el miedo al extintor, a hacer un rescate, y los bajaron por el techo. Fue chévere, fue una bendición. Pero mientras mi trabajo era hacer que los niños pasaran por una ventana angosta y ayudarlos a pasar para que no les ocurriera nada en sus cuerpecitos. Ese era mi trabajo, pero yo no me tenía que meter en el rescate. Y a mi derecha había un niño pequeño de 5 años, había una niña de 10 años. Y la orden de los instructores era: empiecen a gritar como si se estuvieran muriendo por esta llama y por este humo. Y al otro lado estaba el otro instructor experto. Sonaban las alarmas, sonaban los gritos, era algo de confusión. Pero ¿por qué menciono esto aquí? ¿Por qué llega esto a mi pensamiento? Porque mientras vi a esos niños tirados en el piso, haciendo un simulacro, metidos en el cuento, llorando y gritando, empecé a llorar ahí, y no precisamente por el humo, o no llorar porque algún niño me pisó el pie, no. Lloraba porque yo decía: así están nuestros muchachos en este tiempo, así están nuestros adolescentes, necesitando una voz que vaya y no que los juzgue. Nuestros muchachos no necesitan ser juzgados. Nuestros muchachos no necesitan ser señalados. Usted, papá, sabe lo que hay en el corazón de sus muchachos, el dolor que lleven estar cargando ellos por problemas que han tenido en la casa, y se sienten culpables por cosas que ellos dicen que el enemigo los tiene engañados, diciendo: por su culpa pasó esto, por su culpa pasó lo otro. Y usted le cayó encima rastreramente. Nunca se sentó a hablar con él o con ella. No le importó para nada. Y lloraba mientras veía eso, y sentía en mi corazón el anhelo, bueno, por nuestros muchachos, por supuesto, le estoy hablando, pero por la población en general que anda sin Cristo, que no tiene a Dios en su corazón, o que viven de una manera liviana. Y eso me hacía llorar. Vamos a 2 de Timoteo capítulo 3, verso 1 al verso 5. Pablo le dijo a Timoteo, que era un joven: Timoteo, mi hijo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos chéveres, bonitos, bacanos, de relax. Habrán tiempos difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. ¿Qué hacen la mayoría de youtubers? La gente ya no quiere ser nada. Antes uno quería ser policía, antes uno quería ser doctor, uno quería ser bombero, uno quería hacer cualquiera de esas actividades que beneficiaban a la sociedad. Un buen deportista. Ahora todo el mundo quiere ser youtuber porque quiere la platica fácil. Y los cantantes solo hablan del yo, solo yo. La gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones, serán orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. Esa es la generación que se nos está llegando encima, y no estamos haciendo lo correcto para ayudarlos o para evitar que eso toque de manera contundente a nuestra familia. Serán a sus padres desobedientes y malagradecidos. No considerarán nada sagrado. ¿Por qué? Porque la música ha tocado lo más profundo de la fibra de su casa. No amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno.
traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. ¿Qué es lo que nos están dando los músicos, algunos de los músicos en sus canciones? Que levanten ese tipo de generaciones. Dios tiene planes de bienestar y no de calamidad para darnos un futuro. Dios piensa en nuestro futuro y tiene un plan esperanzador para nuestros hijos. Pero depende de su actitud con la que usted está abordando su familia, su actitud con la que afronta las cosas. Esta es la generación que estamos viviendo y se va a agravar más. Pastor, calle. No, se va a poner peor. Filipenses 3:17, por favor. El apóstol Pablo dijo una frase a la iglesia de Filipo muy hermosa y le dice: hermanos, amados hermanos, dijo Pablo, tomen mi vida como modelo y aprendan de los que siguen nuestro ejemplo. Él se está poniendo como ¿qué? Como ejemplo de guerra, de lucha. Usted, papá, es un ejemplo para sus hijos. Su manera de enfrentar la vida. Si hay tormentas en su casa, no se las esconda a sus hijos, sobre todo si ya tienen cierta edad. No los va a traumatizar porque les digan que no hay para comer y que hay que arrodillarse y pedirle a Dios que tenga misericordia y les ayude. No le va a dañar su pensamiento porque sea honesto con las verdades que ocurren en su casa. Invítelos a que ayunen con usted. No pelee las batallas sola o solo. Ya están grandecitos, 11, 12, 13, 14, 15 años. Yo les invito para que les enseñen a pelear la batalla de la fe a esos muchachos. Que no peleen solos. Estamos dejando solos posiblemente a nuestros muchachos en manos de ideologías que están haciendo mucho daño. Demuéstrele a sus hijos que ustedes como papás son confiables. ¿Qué dice Proverbios 22:6? Por favor, Proverbios 22:6. Dirige a tus hijos por el camino correcto. Dirige. Es una responsabilidad del pastor, del líder. Dirige a tus hijos. ¿Responsabilidad para quiénes? Para los padres. Diríjalos. No les dé miedo corregir. Cosa que aborrezco es que golpeen a un niño, porque lo he visto. Golpean a los niños y la persona se le acerca al niño y le pregunta: papito, ¿a ti te dijeron, te habían enseñado el por qué o qué te iba a pasar si hacías lo que hiciste? Por ejemplo, no se vaya a cruzar la calle. ¿Quién le dijo? Tome al niño, a un niño de que está empezando a caminar, para que aprenda. Y saca pecho la señora, la vi, saca pecho. Y después supe que ella nunca le había enseñado a su hijo los peligros de cruzar una calle. Qué cosa tan terrible es juzgar y señalar a nuestros muchachos, a nuestros hijos, sin antes haberles enseñado el peligro que hay. El problema es que como no tenemos tiempo para escuchar la palabra de Dios. Si usted no escucha la palabra de Dios, no va a tener argumentos para enseñarle y abrirle los ojos a sus hijos. Sus hijos se los va a abrir la pornografía. Cuando encuentre a su niño de 6, 7 años masturbándose, ahí sí va a pegar el grito en el cielo. O cuando encuentre a su niña masturbándose, ahí sí va a pedir ayuda. Dirija a sus hijos por el camino correcto. Aquí está la escuela dominical. Traiga a sus hijos a escuela dominical. Allá no les va a pasar nada. Pero esto es una pequeña parte. La otra parte, ese es el 1%. ¿El qué? El 1% allá, donde se le enseña a los niños por edades. El otro 99% lo hace usted, querido papá y querida mamá. Dirija a sus hijos por el camino correcto y cuando sean mayores no lo abandonarán. Eso es mentira. Mi hijo se descarrió, no se preocupe. Usted no lo va a ver morir así.
Dios va a hacer algo porque Él lo que promete lo cumple. Ya, relájese. Gloria a Dios por eso. Dirija. Es una responsabilidad. Traer un niño al mundo es una gran responsabilidad. Dice la palabra de Dios que todas las obras, así como de toda palabra ociosa que nosotros haremos, daremos cuenta a Dios. También nuestras obras harán un peso y le daremos cuenta a Dios por lo que nosotros hicimos o dejamos de hacer. Usted, Dios le bendijo con una hija, con un hijo. Valórelos, disfrútelos, gócese con ellos. Dese el placer de decir: levanté una mujer guerrera de oración, levanté un hombre guerrero de oración, de ayuno. Todo el mundo no va a ser pastor ni líder, pero en lo que sea que hagan sus hijos, que lo hagan bien y con honestidad, porque usted sembró los valores, no nosotros. La carga no es de los pastores y de los líderes, es su responsabilidad. Lo que escuchen sus hijos es su responsabilidad. De la abundancia del corazón habla la boca. Si sus hijos solo hablan de sexo, pellizquese, decimos acá. Efesios 6:4. Y vamos a ponernos en pie, por favor. Vamos a leer todos de pie Efesios 6:4. Padres, Efesios 6:4 dice: padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Por favor, esfuércese por enseñarles. Que el nuevo orden mundial no le eduque a sus adolescentes ni a sus jóvenes, que no se los discipline, que no normalice todo. Trátenlos. Enséñenle las cosas como son, pero enséñenselas usted. Usted se las debe enseñar. Usted es el encargado y la encargada, estimada persona, de llenar a su hijo de tanta oración y de tanto ayuno, así lo vea todavía en necedad y en terquedad. No deje de orar por ellos. No se atreva a pensar por un segundo en dejar de orar por ellos. Ahorita siento en mi corazón unas ganas de salir corriendo y de buscar a mi hijo y darle un abrazo. Y no porque haya hecho algo mal con él. Sus hijos merecen la oportunidad, en medio de este caos que vivimos y que se avecina, de tener a unos papás que sepan, que conozcan la Biblia, que se la puedan explicar. No le deje a los líderes la carga. Usted debe aprender la palabra de Dios. Usted debe manejar la palabra de Dios. Explíquesela. Argumenten. Hablen en casa. No cometan el mismo error que cometió Israel, porque vivía a plenitud. Eran los acaudalados, todo les iba bien estando en una nación extranjera, y se olvidaron de decir: hay un Dios que hace milagros, hay un Dios que merece toda gloria y adoración, hay un Dios que se complace cuando nos humillamos delante de Él, un Dios que nos levanta, que nos esfuerza. Tenemos un Dios que nos dice sí se puede cuando el mundo nos dice que ya no hay oportunidad. Críenlos en la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Si ven, la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Y la instrucción que proviene del Señor es la palabra, la Biblia. Usted tiene una gran responsabilidad con su muchacho. Yo quiero pedir el favor, si hay padres de familia aquí, es temprano todavía, y tienen a sus muchachos aquí, acérquese, mire hacia atrás o hacia adelante donde esté. Acérquese allá. Yo no les voy a decir que pasen acá, no. Los que están aquí vamos a estar con los ojitos cerrados. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude, porque no somos perfectos. Tenemos un mundo cruel y sucio. Por favor, usted que tiene, o si trajo a sus nietos, acérquese a ellos, desplácese. Hay espacio en la iglesia para hacerlo.
Papás, usted que tiene a sus muchachos, a sus muchachas, abrácelos. Hay tiempo. Este mundo no nos va a quedar grande. Padre, yo te presento a estos jóvenes y adolescentes que están aquí con sus papás, nuestros niños que están en la escuela dominical. Señor, perdónanos porque los hemos descuidado. Vamos, si usted siente que ha sido descuidado con su hijo y está aquí, dígaselo. Estamos en familia, estamos en medio de un ambiente espiritual precioso para reconocer nuestros errores y con la ayuda del Espíritu Santo resarcir. Si usted tiene que decirle: perdóneme porque te descuidé, mamita, papito, perdóneme. Perdóneme porque he estado tan ocupada, tan ocupado y he descuidado tu corazón. No sé tú qué piensas, no sé tú qué escuchas. Perdóname. Vamos, dígaselo ahí al Señor. No le dé pena. Si usted es un varón, dígaselo a su hijo. Lo hará más varón el que acepte delante de él: hijo, perdóname porque yo no he estado de manera correcta contigo. Te dejé la crianza tuya en manos de tu mamá, de tus abuelos, de la señora que nos ayuda con los servicios de la casa. Si hay que pedir perdón, pídalo. Padre, en el nombre de Jesús, la iglesia, acompáñame a orar. Si usted no tiene sus hijos acá o están mayorcitos, no importa. Acompáñame a orar como si los tuviera a su lado. Padre, en el nombre de Jesús, oro porque se rompan cadenas. Oro porque se pudran yugos. Personas que han sido manipuladas por causa de la música. Señor, oro que en el nombre de Jesús ato al hombre fuerte que entró a través de la música y todos sus demonios inmundos que han hecho a los muchachos, algunos de ellos rebeldes, o que han hecho a sus padres tomar actitudes correctas de desagravio para con sus hijos, que no le pudieron dar testimonio a sus hijos. Padre, en el nombre de Jesús, perdónanos. Perdónanos, Señor. Perdónanos de todo corazón. Perdónanos. Ten misericordia de nosotros, porque nos diste unas grandes joyas. Nuestros hijos son una joya, Señor. Y si no hay hijos, pero hay personas que tienen sobrinos y los ven como si fueran hijos, ore por ellos. Que Dios nos perdone por descuidar, por dejarlos solos. No podemos seguir señalando a nuestros muchachos y juzgándolos, dejándolos solos para que el mundo se los devore. Ellos nos necesitan a usted y a mí, mamá y papá. Así ya estén adultos los muchachos, necesitan de nuestra experiencia. Ellos necesitan de nuestra ayuda. No solo suplirles económicamente lo que necesiten, necesitan un apoyo real espiritual, necesitan una columna de oración. Nuestros muchachos no están necesitando amigos, nuestros muchachos necesitan a papá, nuestros muchachos necesitan a mamá, no necesitan a nadie más. No necesitan a nadie más. A papá y a mamá. ¿Dónde está papá y mamá? Límpianos con tu sangre preciosa, Señor Jesús. Libértanos. Que se rompan cadenas y todo yugo del diablo, malentendidos, rebeldías, tristezas, pleitos, problemas que hubo entre familiares, entre primos, y dañó relaciones. Padre, ten misericordia de nosotros. Ahora empiece a bendecir a sus hijos. Dígaselo ahí: yo bendigo a tal, mencione su nombre. Yo bendigo, yo lo bendigo, yo la bendigo. Dígale que bendice su salud. Dígale que bendice su salud emocional, que bendice su cuerpo. Dígale que bendice su futuro. Dígale que bendice sus días, su sueño. Dígale que bendice todo su ser, su trabajo, su estudio. Dígaselo. Ahora digan: en el nombre de Jesús ordeno que sea parte de mi hijo, de mi hija, o de mi nieto, de mi sobrino. Vamos, lo tiene ahí en el pensamiento. Digan: en el nombre de Jesús le ordeno a toda fuerza del maligno que ha estado manipulando, afligiendo, angustiando a mi hijo, a mi sobrino o a mi nieto. Los ato en el nombre de Jesús. Yo soy la mamá, yo soy el papá, o yo soy la abuela, o yo soy el tío, y con la autoridad de Dios
En el nombre de Jesús, le ordeno a todo espíritu maligno que está engañando, afligiendo, entristeciendo, angustiando a mi hijo o a mi hija o a mis nietos, les ordeno en el nombre de Jesús, salgan ahora, suéltenlos. Suéltenlos en el nombre de Jesús, suéltenlos. Dígaselo sin pena, sin miedo, fuera de mi hijo. Suelten su pensamiento, suelten su voluntad. Se va todo espíritu inmundo de tristeza, se va todo espíritu inmundo de depresión, fuera en el nombre de Jesús. Ansiedades fuera, insomnio, te largas, ya no vas a estar más. No más en la vida de nuestros muchachos. Son libres todo lo que los afligía, lo que los angustiaba, que papá y mamá no sabían y estaban luchando solas. Aquí está el Espíritu de Dios, que Él sí lo sabe, y Él le fortalece, y Él le levanta, y Él le restaura, y Él lo anima a seguir adelante. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, gracias.